Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ángel Daniel Jiménez Pacheco y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto concluido sobre mi aplicación hecha en Java NetBeans sobre una aplicación de una gestión de lista de contactos. Bueno, avanzaremos con una pequeña introducción en que en ese programa desarrollamos una aplicación para gestionar nuestros contactos, permitiendo agregar, eliminar, ver detalles, modificar números y entre más cosas. Y bueno, a continuación les voy a mostrar el código de cómo lo desarrollé y como pueden ver aquí en esa parte se ve como una pequeña interfaz más o menos de cómo se quería lograr ver. Yo lo hice a mi manera y les iré explicando cómo lo hice poco a poco. Y bueno, iremos con el código para mostrarles primero cómo funciona. Pero antes de eso les voy a explicar qué es lo que tiene que hacer. En ese programa tenemos que tener nuestra interfaz, tiene que ser gráficamente por Java NetBeans usando el JFrame. Ajá, tenemos que tener nuestro panel hecho en la que tenemos que agregar nuestros botones para agregar contacto, eliminar contacto, ver contacto y entre más cosas. Y bueno, a continuación les mostraré el código para ir mostrándoles poco a poco cómo lo fui desarrollando. Y bueno, antes de pasar al código ya por último, les quería decir que para este proyecto tenemos que utilizar obligatoriamente la herencia, la sobrecarga de métodos, sobrecarga de constructor, de la sobreescritura de métodos, las clases anidadas y entre otro tipo de cosas que les iré mencionando a lo largo del que les voy explicando el código. Y bueno, para empezar, primero tenemos nuestra clase base, que va a ser nuestra clase persona. En ese caso tenemos los atributos de nombre, apellido, dirección y correo electrónico. En esa clase persona, pues creamos nuestro constructor con enviando los parámetros de nuestros atributos, que aquí está. Después, bueno, en ese caso yo apliqué la sobrecarga de constructor, un constructor en el que tengo todos los parámetros y otro constructor en donde solamente voy a ocupar dos parámetros. En ese caso voy a ocupar los parámetros de nombre y apellido. Y si se pregunta por qué por qué estoy ocupando un constructor para usar el nombre y el apellido, pues bueno, más adelante a la hora de pasarlo gráficamente, cuando lo use en una tabla solamente yo ocupo el nombre y el apellido. Así que en esa parte lo ocupo. Más adelante los voy a explicar de igual forma. Y bueno, y como ya saben, tenemos que también tener los métodos, que los getters, el get nombre, get apellido y get dirección, y los setters, que en este caso están acá. Y también que se me pasó a mencionar que usé también atributos estáticos. Y aquí se puede ver en, en el enunciado del proyecto decía que tenemos que usar atributos estáticos. Así que yo uso el atributo estático del correo electrónico y acá abajo tengo el método del correo electrónico para tener el correo electrónico set correo electrónico. Ahora pasamos con nuestra siguiente clase, que es la clase contacto. Y bueno, en esta clase de contacto vamos a heredar la clase base, la clase padre, de la clase persona y le vamos a agregar los atributos el número de teléfono y palabras claves. Si se pregunta qué son las palabras claves en este caso son el nombre y el apellido, que más adelante se va a utilizar para hacer la búsqueda y para mostrarlo en nuestra JTable. Bueno, aquí primero tenemos nuestro constructor, como ya saben ustedes, lo de siempre, nuestro constructor en el que vemos los parámetros de teléfonos y palabras claves. Y se pregunta por qué uso el set y el hashed. Bueno, estos son métodos que tenemos en Java. Nos permite primero que no se repitan los números telefónicos y que no se repitan las palabras claves, ya sea como el nombre o apellido, que no se vuelven a repetir dentro de nuestra lista para que no haya confusiones a la hora de agregar un nuevo usuario que tenga el mismo nombre que otra persona y tampoco puede tener el mismo número de teléfono. Es por eso que se usa el método handshake y el método set. Y bueno, aquí también tengo mi constructor. Aquí tengo mi constructor en la que yo le mando las palabras claves y el número de teléfono. Y aquí tenemos un método que es actualizar palabras claves.
Y se pregunta por qué agregué este método de actualizar palabras claves. Es porque tengo un método también que es actualizar, de actualizar información o modificar información. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de modificar la información tenemos que actualizar las palabras claves, y nuestras palabras claves que están acá son nombre y apellido. Como pueden ver, primero yo los pasé a minúscula, pues para que no haya ningún inconveniente para actualizarlos. Y bueno, aquí tengo mis métodos: agregar teléfonos, los headers, como ya saben, los headers, teléfonos. Y aquí están mis funciones como agregar teléfono, los set y los get. Y aquí tengo mi método de modificar teléfonos, porque como saben, ahora si el usuario quiere habrá cometido un error a la hora de ingresar algún número de teléfono, los puede modificar el usuario y sin ningún problema lo puede modificar gracias a este método, y como lo aplico directamente en la forma gráfica. Y bueno, ahora pasamos con nuestra siguiente clase también, que en este caso es mi clase lista de contactos. Bueno, en este caso voy a empezar primero mencionando que aquí ocuparemos el ArrayList y la lista. Si se pregunta qué es el ArrayList, pues bueno, es un método que pues básicamente, como su nombre lo dice, es un array que te permite almacenar, en ese caso, datos que el usuario va a ir ingresando. Bueno, primero comenzamos definiendo nuestro atributo, que es nuestra lista, creando nuestra lista de tipo persona que se va a llamar contactos, en donde vamos a almacenar toda nuestra información. Bueno, después empezamos con el constructor vacío para empezar desde cero, y tenemos otro constructor haciendo la sobrecarga por si después quieren inicializar la lista con usuarios ya dentro. Y bueno, como ustedes saben, tenemos que tener en esto siempre los get y los headers. En este caso fue necesario ocupar el get, así que ocupa el get para obtener la lista que estoy yo usando para almacenar los datos. Bueno, primero vamos aquí con nuestro primer método, que es agregar contacto. Si se preguntan de cómo funciona, en ese caso mando un parámetro contacto, en la que voy a hacer un if, que básicamente este if dice que se ejecutará si el contacto no es nulo, y si no existe el contacto con el mismo nombre y el mismo apellido en la lista de contactos, pues se va a guardar. Bueno, en pocas palabras es que si no existe un usuario con el mismo nombre y apellido, se va a guardar y listo. Eso sería todo ocupando ese método, que es una ayuda propia de la lista del ArrayList, que te sirve para agregar contactos directamente a la lista. Bueno, vamos con la otra condición, que es el método de eliminar contacto. Se pregunta qué es el instant of. Es para ver si estás ocupando un atributo, perdón, que es de la propia clase. En este caso, estamos ocupando la variable contacto para decirle si estamos trabajando con solamente la clase contacto. Si es así, pues bueno, va a decir que el contacto lo vamos a remover. Este solamente son propios de la ArrayList. Solamente se pone para agregar un add, y para remover o eliminar un remove, y listo, eso es todo. En este caso aquí aplicamos la clase anidada. La clase anidada aquí en la que tenemos nuestra clase teléfono, en la que definimos nuestro método string de número. En ese caso, bueno, como sabes, primero creamos nuestro constructor sin ningún problema. Hacemos los getters y los get y set, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, aquí vamos primero con nuestro método de buscar contacto. Recuerden que ahora es la clase lista de contactos, es una clase anidada, por si no lo había notado. Y bueno, primero vamos con nuestro siguiente método, que es buscar contacto. En este caso estamos recibiendo como parámetro un número de teléfono. Y bueno, si se preguntan eso para qué es para buscar al contacto mediante su número de teléfono. Aunque lo más eficiente o lo mejor sería buscar contactos por su nombre, que en ese caso también existe el método. Pero bueno, les voy a explicar más o menos cómo funciona. Bueno, en ese caso ya
saltamos directamente con nuestro... vamos a tener un ciclo for lo explica directamente para no tardarnos porque son varios métodos. En este caso tenemos nuestro ciclo for en la que vamos a nosotros a ingresar un número y ese número se va a obtener y a la hora y tenemos un ciclo for para recorrer toda nuestra lista de contactos, como aquí se ve, contactos así se llama nuestra lista. Y vamos a estar recorriendo toda la lista buscando en el que se parezcan. Si, bueno, si esas se parecen, me creo una variable llamada contactos en la que voy a guardar voy a guardar el usuario encontrado en nuestra variable c y la voy a retornar para mostrarla y hacer lo que quiera con el resultado que me dé. Y bueno, en ese caso la buscar contacto ahora con el nombre completo pues es básicamente lo mismo. En ese caso solamente ahora con la diferencia de que va a estar buscando el nombre y el apellido. Así que va a estar con el ciclo for recorriendo toda mi lista hasta encontrar un parecido de nombre y apellido. Es básicamente me lo voy a guardar en nuestra variable c que está acá y me la va a retornar. ¿Para qué? Pues para que en ese caso pues yo haga lo que desee con ese contacto encontrado. Y bueno, si no se ha encontrado, pues me va a retornar un valor nulo, perdón. Un valor nulo, pues quiere decir que no lo encontró. Y bueno, ahora vamos con el método de si existe nombre completo. Y bueno, este método, perdón, es básicamente pues para saber si un usuario ya fue agregado con un nombre y apellido para que no se puedan repetir nuevamente. En este caso tenemos nuestro if que ya había explicado previamente, en la que en este if básicamente voy a preguntar si el nombre y el apellido ya fueron agregados, me va a devolver un true en la que va a decir, como es un booleano en ese caso, quiere decir que es verdadero, que ya existe un contacto. Y si me devuelve que ya existe un contacto, pues ya no me va a dejar agregar otro contacto con ese mismo nombre. Y si me devuelve un false, quiere decir que no hay ningún contacto con ese nombre, con ese apellido. Así que sin ningún problema va a dejar agregar ese contacto. Bueno, en ese caso vamos con el siguiente método, que es el modificar contacto. Bueno, primero vamos viendo que en ese caso tenemos nuestra función, por decirlo así, o sea, un método que es modificar contacto. Primero vamos viendo los parámetros que recibe para modificar contacto, que es el nombre completo. Como ya el nombre completo, pues ya saben que es el nombre completo. Vamos primero con los parámetros de entrada, que es el que dije, que el nombre completo, que es el nombre completo de contacto que se desea modificar, y la nueva información. Esa nueva información, pues bueno, va a ser una información, ya sea que el nombre, apellido, dirección, información y correo electrónico. Bueno, primero hace primero el if, que ya les había explicado previamente, y nuestra variable c para guardar al nuevo contacto con todas las modificaciones. En este caso, primero vamos a empezar con un recorrido en la lista de contactos. En el método recorre la lista de contactos utilizando el vínculo el for each. En este caso, con el for each, lo que me va a hacer es recorrer toda la lista de contactos para ir buscando y comparando elemento por elemento y verifica si el elemento es una instancia de contacto. Bueno, esa es la que lo he explicado previamente. Y ahora va a decir en cada iteración del for each va a ser una comparación de nombres, y después de la comparación de nombres por cada contacto del que está recorriendo, pues va a ir comparándolos con nuestro contacto que ya tenemos previamente. En ese caso voy a ir modificando la información. Si se encuentra un contacto con el nombre completo, coinciden con el nombre completo, pues se actualiza la información dependiendo de qué información tú le vayas metiendo y se va guardando en nueva información. Se actualizará el nombre, se actualizará el apellido y se actualizará la dirección dependiendo de que si tú le cambias. En ese caso, pues yo lo voy a ir cambiando en la aplicación gráfica que, bueno, en unos momentos les voy a mostrar. Y hasta que después, pues bueno, como ya saben aquí, ese sí es para actualizar los números telefónicos.
Y bueno, básicamente es todo eso, solamente es un for que va a recorrer toda la lista. En ese caso va a ir preguntándote si quieres cambiar tu información, que esa pregunta, digamos, se puede decir pregunta, te lo va a hacer desde la aplicación gráfica para que tú vayas actualizando tu información y cambiándola a tu gusto. Y bueno, ahora vamos con nuestra siguiente clase, que es mi clase de contacto estudiante. En ese caso, nuestra clase de contacto estudiante va a ser herencia de la clase de contacto. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar los métodos que ya tenían para no volver a repetirlos y no volver a escribir tanta código y poder utilizarlo. En este caso, pues bueno, tenemos un nuevo atributo que es matrícula escolar, que bueno, como es que en este caso es un contacto, va a ser exclusivamente un estudiante, te va a pedir tu matrícula para que la puedas ingresar y la puedas guardar. En este caso, vamos como ya saben, nuestro constructor en la que vamos a enviar todos los parámetros de nuestra clase de contacto, que es el nombre, apellido, dirección y correo electrónico, y le vamos a agregar nuestro atributo, que en este caso es la matrícula escolar. Aquí estamos aplicando la sobreescritura de métodos, en la que vamos a ocupar la de actualizar palabras claves, el get matrícula y el set matrícula. Y bueno, como hace rato había explicado la lista de contactos, en ese caso, esa clase también, la clase estudiante, también lista de contactos de estudiante, también tiene que tener su lista de contactos para poder trabajar con ella. Bueno, en ese caso estamos aplicando directamente de la sobreescritura de métodos, pues para que simplemente ya no hacer tanto código y ocupar los métodos, pero modificarlos porque en ese caso ya tenemos un atributo de más, que el atributo de más pues es la matrícula. En ese caso, pues bueno, sobrecargamos el constructor vacío y el constructor con datos ya introducidos. Y aquí tenemos nuestra primera sobreescritura de método. No es la primera, pero en esta clase pues sí. Es el agregar contacto que básicamente estoy haciendo la sobreescritura porque estoy ocupando el método en la clase anterior y le estoy diciendo que la quiero usar aquí también y es usando el super. En ese caso también es eliminar contacto y bueno, buscar contacto estudiante, que bueno, estamos ocupando básicamente el mismo método, pero ahora tenemos nuestro atributo de más, que es la matrícula, que es buscar contacto estudiante, ya sea por número de teléfono o por nombre completo. Modificar el estudiante, que es una gran ayuda en ese caso, porque podemos ver que nos ahorramos muchísimo código, que solamente 2 líneas de código a toda la línea de código que habíamos hecho anteriormente. Y bueno, como la clase anidada también ya la tenemos, que en este caso es el número de teléfono, los seeds y los getters. Bueno, en este caso eso sería todas las clases. Y ahora pasaremos al modelo gráfico, en cómo lo fui implementando poco a poco y es lo que les voy a explicar en ese caso. Así que bueno, en resumen, pues hicimos nuestras clases persona, que es la clase padre, la clase base, en la que todas se heredan, en la que tenemos los atributos como aquí podemos ver, que es el nombre, apellido, correo electrónico y dirección, etc. Nuestra lista de contactos en la que tenemos nuestros métodos para seguir trabajando, ya sea agregar contacto, eliminar contacto, modificarlo y etc. Y nuestro contacto estudiante, que estamos ocupando la herencia para ahorrar un buen de códigos y le mandamos un atributo de más, que es la matrícula. Y nuestra lista de contactos, que básicamente es lo mismo, solamente que aquí ya estamos trabajando con un atributo de más. Y bueno, como es un atributo de más, pues tenemos que modificarlo. En ese caso ya lo expliqué y pasaremos ahora sí a lo gráfico. En el JFrame de Java NetBeans. En ese caso, pues podemos ver nuestra lista de contactos en la que hemos agregado los botones como de agregar contacto, limpiar campos, agregar números, eliminar números, modificar datos, modificar los números telefónicos, buscar contacto, ver información, eliminar, ver contactos, limpiar tabla y regresar al menú principal, que bueno, el menú principal es donde quieres elegir si quieres entrar
al tray o la lista de contactos para agregar contactos normales o contactos de estudiantes y nuestro botón cerrar. Bueno, primero vamos primeramente con en la parte de código. Bueno, aquí tenemos, en ese caso tenemos primero, bueno, esos son para los fondos, no es tan importante sí para el funcionamiento del programa, pero es para el diseño. En ese caso, pues solamente estoy haciendo las instancias de mis fondos, pues para trabajar con ellos y mostrar las imágenes en mi JFrame. Bueno, primero en ese caso tenemos nuestras variables que estoy ocupando, pues por decir instancias en la que estoy ocupando mi lista de contactos, y estoy ocupando de la clase de lista de contactos, estoy ocupando una variable llamada lista de contactos para trabajar con para trabajar con la interfaz, para usar los atributos y métodos con nuestra variable. Aquí creamos nuestra instancia para poder, para poder pasar los atributos y métodos y no hay ningún problema. Bueno, si se pregunta, que en esa parte de código es básicamente pues mi JTable, que en ese caso lo que estoy preguntando primero pues es, primero le estoy dando color al fondo. Aquí en esa parte de línea, en esa línea de código le estoy dando el color de fondo, que es el blanco, aunque aquí no se logra, bueno, sí se logra empezar bien. Y aquí le estoy dando el color a los encabezados, que en este caso son números y en este caso es apellido y nombre. Le estoy dando los colores. Bueno, no es nada importante, solamente es el diseño, así que voy a intentar saltarme y no meterme tanto en esto. Primero vamos con nuestro modelo tabla, perdón. En este caso, nuestro modelo tabla, en esta como primera parte de acá, tenemos nuestra lista de contactos, que es esto. Este es mi modelo tabla. Este es mi tabla de contactos. Si se pregunta qué es el modelo tabla, en este caso es el modelo que le queremos dar a la tabla. En este caso le estoy diciendo que a mi modelo tabla quiero que le des dos columnas con nombre y apellido, que son los que se muestran aquí, nombre y apellido. Después de eso vamos con nuestra tabla de números. En ese caso le estoy diciendo agrégame una columna que diga números, y es lo que tengo acá, así que no hay ningún problema. Bueno, si se pregunta qué es esto y estos son ayudas para que son funciones ya hechas, se puede decir, por Java NetBeans, que nos permite en ese caso, en nuestra tabla de acá, poder seleccionar alguna posición de acá, pues ya sea para trabajar con ellos, para que el usuario le dé clic a un usuario y le diga quiero eliminar a esta persona y le elimina sin ningún problema, o le dé a ver información de ese contacto solamente dándole clic. Bueno, primero vamos con nuestro primer botón, nuestro primer funcionamiento, que es agregar contacto, perdón. Bueno, primero tenemos aquí, ya ocupamos las secciones. En ese caso ocupamos el tree cache. En ese caso, pues primero vamos a obtener todos los nombres, vamos a obtener el nombre, el apellido, la dirección y el correo electrónico que el usuario haya ingresado en ese caso, en estos campos que hemos puesto acá. A la hora que el usuario ingresa los datos aquí, los vamos a tener acá y dice getText, getText y getText. Vamos a preguntar, en este caso vamos a poner un if en la que vamos a ver si nuestro nombre y el apellido, dirección y correo electrónico están vacíos. Me va a mandar una sección en la que le va a decir todos los campos son obligatorios. Esa es una sección. Si no están llenos los campos, el programa no va a seguir avanzando. En ese caso creamos un nuevo contacto con los datos ya proporcionados. Perdón. En ese caso si se dan cuenta aquí, estoy accediendo a mi clase contactos y le estoy diciendo que me crea un nuevo contacto con los parámetros de nombre, apellido, dirección y correo electrónico. Bueno, estos son para el número de teléfono.
en la que, como saben, en ese caso, como es una tabla, lo que hago aquí es recorrer con un for toda la tabla para ver si, en esa tabla, para saber si el usuario ingresó varios números telefónicos, los va a recorrer con el for y uno a uno los va a ir guardando y los va a ir guardando. En ese caso es agregar teléfonos usando el método de agregar teléfonos y guardar todos los números de teléfonos. En ese caso son una vez que todo esto se guarde, aquí tenemos ya el usuario guardado en la lista, que es lista de contactos, punto, llama al método de agregar contactos y de mi nuevo contacto, con los parámetros que le hemos enviado. En ese caso, cuando todo esto se ejecute y se pueda lograr exitosamente, me va a decir contacto agregado correctamente. Y en ese caso, con el StreetCache, si hay alguna excepción, si hay algún argumento que no hay un error que se haya provocado, ya sea por el usuario o por el propio funcionamiento de la aplicación, va a decir error de validación o un error inesperado, que ya sea por otro tipo de error. Bueno, vamos ahora con los agregar números telefónicos. Me voy a ir en ese caso un poco más rápido para no, porque si es muchísimo y se me queda explicando un poco a poco, pues me voy a tardar como 2 horas explicando cómo funciona todo eso. Bueno, primero vamos con el TreeCache, en la que tengo una sección en la que, bueno, primero vamos a ingresar un número telefónico. Me creo una variable de nuevo número, de nuevo teléfono, en la que voy a guardar todos los números que el usuario vaya ingresando. En ese caso voy a preguntar si los números no son nulos ni están vacíos, pues los voy a agregar a mi tabla. Sin ningún problema se agrega a mi tabla y se quedan ahí mostrados. Y en ese caso de que si hay un error, ya sea de cualquier tipo de error, pues me va a decir no se ingresó un número no se ingresó el número de teléfono o el cache, que en ese caso me va a decir error inesperado. Y bueno, en ese caso ahora vamos con nuestro botón de ver contactos. En ese caso tenemos el TreeCache. Para poder ver nuestros contactos, primero vamos previamente ese era agregar contactos. Es para ver contactos. Primero lo que hago es limpiar la tabla. Ya sea porque si es para actualizar la tabla en ese caso. Porque si el usuario ya ingresó, ya le dio clic y agrega otro contacto después de darle clic, le da clic nuevamente y se actualiza la tabla y aparecen todos los contactos. En ese caso vamos a acceder primeramente a nuestra lista de contactos. Vamos a obtener todos los contactos ingresados y con el for vamos a ir recorriendo nuestra lista y la va a ir imprimiendo en mi tabla. En ese caso, agregar el contacto a la tabla me hizo una función por separado, porque para mayor comodidad para mí en ese caso, la que le voy a decir que en mi tabla de contactos, en ese caso es en mi tabla que tengo acá abajo, es esa de acá, le estoy agregando los modelos que está en mi constructor más para arriba. En ese caso, le estoy diciendo acá que en mi modelo de tabla vas a obtener el nombre, vas a obtener el apellido, la dirección y el correo electrónico. En ese caso, ya sea para cuando le dé el usuario le dé clic al ver información, pues vea toda la información. Y en ese caso me va a agregar solamente el nombre y el apellido para que no se me haga la tabla muy grande. Después de agregar contacto a la tabla, tenemos el método de limpiar tabla. Como había dicho, que el método de limpiar tabla es básicamente pues solamente es limpiar la tabla, limpiarla, eliminar todo para que se pueda actualizar sin ningún problema. En ese caso, ahora vamos con aquí. Ya vemos el contacto, vamos a ver el método de eliminar. Y aquí tenemos primero tenemos un tree en la que aquí estoy usando el método de getSeloctRow. Si se preguntan qué es eso, es la que había explicado previamente hace un momento, en el que el usuario va a ir dándole clic a los contactos que va ingresando
y cada iteración en la que le dé clic el usuario es una posición, y esa posición se toma como números empezando del 0, 1, 2, 3. Así que lo que estoy diciéndole aquí, en este caso, me estoy creando una variable de fila seleccionada de mi tabla de contactos. Vas a obtener la ubicación, se puede decir, vas a obtener en donde le está dando clic el usuario. Y bueno, vamos ahora, en este caso voy a obtener el nombre y el apellido del contacto a eliminar. Y una vez que obtenga el nombre y el nombre y el apellido, me le va a hacer modelo tabla, remove, fila seleccionada. Si se pregunta qué es eso, es básicamente lo que me está diciendo es que usando el modelo tabla vas a remover lo que esté el usuario seleccionando. Por eso aquí dice fila seleccionada, remove row. Y en ese caso, después de eso, lo que hago es que accedo a la lista para que elimine el contacto directamente desde mi lista, para eliminar todos los datos y no me quede pues ya nada de ese contacto. En ese caso me creo una variable llamada contacto eliminar y le estoy diciendo: en mi lista de contactos vas a buscar un contacto con el nombre y apellido. Como saben, el nombre y el apellido aquí ya los tengo definidos para que los pueda buscar. Y hace solamente un if en la que si el contacto eliminar es igual a nulo, no es nulo, entonces me vas a eliminar el contacto de una vez. Y me voy a decir aquí contacto eliminado correctamente. Si el usuario en ese caso no le ha dado clic a algún usuario de la tabla, le voy a decir por favor selecciona un contacto que desees eliminar. Y eso sería todo para el botón de eliminar contacto. Y ahora el botón de ver información. Bueno, como le había explicado previamente y me voy a saltar más ese paso, primero tenemos nuestro método, que es para darle clic a la tabla, y una vez que le dé clic el usuario a la tabla, pues va a obtener la posición. ¿Para qué? Pues para que pueda trabajar con el usuario que ha seleccionado. En ese caso, a la hora de que le dé clic al nombre y al apellido, va a obtener esos datos y va a obtener las posiciones. Y una vez que se haga eso, me va a ejecutar la función de mostrar información, que lo tengo acá abajo. En este caso, aquí tenemos mi función, en la que le voy a decir si el contacto seleccionado no es nulo, quiere decir que estás eligiendo un contacto. Así que le vas a mandar un stream builder, que es el JActionPanel, y vas a mostrar estos mensajes, que en este caso son un happen, pero del JActionPanel. En este caso le voy a decir que es un mensaje. El mensaje le vas a mostrar el nombre y vas a mostrar el contacto seleccionado que el usuario seleccionó. Vas a poner el nombre y un salto de línea, porque es solamente un cuadro de mensaje en la que yo le estoy mostrando todo. En este caso vamos con el apellido, igualmente va a obtener el apellido. En la dirección, pues la dirección, correo electrónico, pues el correo electrónico. Y ahora hace lo mismo con los números telefónicos. En ese caso lo que va a hacer es un for en el que va a recorrer de todos los números telefónicos. ¿Para qué? Pues para que los pueda mostrar en el JActionPanel. En ese caso, pues como vemos, es básicamente lo que hago aquí. Es eso, en la que yo recorro todos los números telefónicos, porque como saben fueron agregados en una tabla, y los voy mostrando en mi JActionPanel. Bueno, aquí tenemos información de contacto y me voy a imprimir toda la información. Y en ese caso de que el usuario no le haya dado clic, me va a decir no se encontró contacto seleccionado, o ya sea por otro error del programa o a la hora de agregar los datos.
y ya saben, con el TreeCache y para controlar los errores. Ahora vamos con el siguiente botón, que es buscar contacto, que bueno, es muy fácil el método ya implementado en ese caso. Bueno, en este caso solamente, como ya saben, tenemos nuestras clases hechas, nuestros métodos, así que básicamente lo que hago aquí, me voy a saltar un poco y voy a ir un poco más rápido. En este caso le va a pedir al usuario que ingrese el nombre y el apellido, y si ustedes recuerdan, en ese caso lo que yo hago es primero preguntar si el nombre y el apellido no están vacíos. Pues bueno, lo que va a hacer ahora es el nombre completo, me lo va a juntar, le dice básicamente que el nombre completo va a ser el nombre más el apellido, y una vez que esto esté hecho, va a usar el método de buscar contacto, que vamos a verlo, que bueno, en ese caso el método de buscar contacto es básicamente pues el buscar contacto que habíamos hecho hace rato, de lista de contactos y buscar contacto. Ocupamos este método pues para buscar al contacto seleccionado, para que, como en ese caso vemos que usa el nombre completo, y aquí es nombre completo básicamente, es para adaptarlo y es mucho más eficiente y rápido. Una vez que ya se haya mostrado, en ese caso, una vez que se haya encontrado el usuario, va a mostrar la información. En ese caso es mi función mostrar información, que es la que yo había explicado previamente, en la que básicamente solamente muestro toda la información del contacto, solamente le imprimo, lo llamo, le imprimo, es básicamente todo. Y el cache, ¿no? Vemos en ese caso es un else, un if, en la que voy a postar la información. Si no se muestra la información, básicamente voy a decir que no se encontró el contacto con el nombre y el apellido proporcionado. Bueno, ahora vamos con el método bueno, voy a ir un poco más rápido porque ya es básicamente ocupar los métodos que ya hemos hecho, llamarlos a los botones. Tenemos, bueno, en ese caso es nuestro método de modificar números telefónicos, en la que voy a hacer, en la que, bueno, como ya saben, para modificar los números telefónicos le tengo que dar clic a algún usuario y decirle quiero modificar el número de mi contacto. Así que básicamente está comparando aquí para encontrar de a qué usuario le dio clic de el usuario. Para modificar el contacto, pues en ese caso va a ir con el contacto seleccionado, va a ver mi lista de contacto y va a buscarlo con mi método de buscar contacto. En ese caso va a verificar si encontró el contacto, y en ese caso del que haya encontrado el contacto, va a mostrar un cuadro de diálogo del JTON Panel, en el que le va a pedir que ingrese el nuevo número telefónico. Y aquí básicamente aplica los métodos que ya había dicho yo previamente, en la que le está diciendo que el set y el hash para que no se repitan los números y para que los nuevos números telefónicos se agreguen a mi lista. Y listo, eso sería todo. Y es básicamente lo mismo con modificar datos. En este caso me muestra un cuadro de diálogo en la que me va a decir ingrese un nuevo nombre, en el que ingrese yo un nuevo apellido, dirección y correo electrónico. Y bueno, eso sería todo, en la que básicamente hace solamente eso. Le das a modificar, al botón de modificar datos, y vas a ir ingresándole poco a poco los datos que tú deseas modificar. Bueno, en este caso les voy a mostrar yo un pequeño ejemplo del funcionamiento. Le damos aquí y le damos a Run File. Esperamos un momento porque bueno, el tiempo de ejecución pues depende de cada computadora. En este caso, como mi computadora es un poco lenta, pues va a tardar unos segundos más. Así que nos vemos cuando ya haya mostrado. Bueno, lo mostraron. En ese caso, esa es la pequeña interfaz que yo he hecho.
en la que es un mensaje de bienvenido y te va a dar a elegir. Bueno, olvidé explicar mi contacto estudiante, que es básicamente lo mismo, pero usando ya lo de mi clase de lista de contactos del estudiante. Ajá, es básicamente lo mismo, solamente que yo ya ocupé, en ese caso, en vez de ocupar lista de contactos, ocupé lista de contactos de estudiante. Y la lógica del funcionamiento es básicamente lo mismo, así que les voy a mostrar un pequeño aquí, como es mi lista de contactos. Esto es el estudiante, así que voy a mostrar ahora el funcionamiento de esta pequeña interfaz para que vean ustedes cómo funciona. Le damos clic. Bueno, nos vemos cuando dice funcionando, ¿va? Bueno, en este caso esta es nuestra pequeña interfaz en la que pues yo estoy. Es una pequeña interfaz del menú en la que le vamos nosotros a elegir. Nosotros vamos a elegir si queremos agregar contactos normales o contactos estudiantes. En este caso voy a dar un ejemplo con ambos y voy a elegir contactos. Esperamos a que nos cargue. La primera vez puede que tarde, pero es dependiendo de nuestra computadora. En ese caso, pues aquí en esos cuadros vamos a nosotros a elegir, no, a introducir. En ese caso nos pide el nombre. Introducimos el nombre. Voy a poner mi nombre, que ya lo había dicho, que es Ángel Daniel. Mi apellido, ponemos Jiménez. Jiménez Pacheco. Listo. Mi dirección, pongo mi dirección, que bueno, me invento una dirección que no sé, calle de Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez. Listo. Un correo electrónico, que es cualquiera, @gmail. Bueno, ponemos un nombre, cualquiera, @gmail.com. Y aquí vamos a agregar los números telefónicos. En este caso son 971 11 11 11 22 45. Es un número que me acabo de inventar. Le damos OK y se agrega acá el número. Quiero agregar otro número, le doy clic a agregar número y me va a volver a pedir otro número telefónico. Metemos otro número que es 55 1 222 11 12 31. Listo. Y en este caso le doy a agregar contacto. Y va a decir en mi cuadro de diálogo, va a decir contacto agregado correctamente. Le doy a limpiar campos y le doy a ver contactos y me muestra el contacto que yo acabo de ingresar. Quiero agregar otro contacto, le quiero poner, no sé, Paquito. Y si le doy a agregar contacto sin antes haber llenado estos campos, va a mandar una sección que es la que había hecho ya previamente y me va a decir que todos los campos son obligatorios. Así que verificamos que nuestra sección funciona. Hagamos un apellido que es, no sé, López, y la calle Venustiano, ¿no? Venustiano. Correo electrónico que es paquito@gmail.com. Agregamos los números y ya se puede ser cualquier número. En este caso, para mostrarlos, le doy a agregar contacto. Le doy a ver mis contactos y se muestra, se actualiza la tabla. Si le doy clic a Paquito, porque aquí tengo la información y lo podemos ver, y le doy a ver información, me va a mostrar toda la información que ya tengo guardada. Para que no vean que no es ningún trampa, le doy a limpiar campos, ver contactos, y aquí le doy ver información y me muestra toda la información que fue ingresada. Ahora voy, digamos que me habré equivocado con Paquito y quiero modificar los datos. Aquí me va a preguntar, ¿quiero cambiar el nombre o lo quiero mantener? Lo quiero, no sé, a lo mejor se llama Paquito de López, ¿no? Paquito López. Le damos a OK. Bueno, me equivoqué. El apellido, no sé, ponemos ese de Martínez.
la dirección que es calle Venustiano, ¿no? El correo electrónico que es paquito@gmail.com. Le damos a OK y los datos se actualizan actualizamos la tabla dándole clic a ver contactos, y como podemos ver desde el instante que es Paquito López actualiza y vemos la información. Y digamos que yo quiero cambiar el número telefónico, le doy a modificar números de teléfono y le agrego los números de teléfonos. En este caso quiero agregar 961 128 11 42. Ponemos una coma y agregamos otro número que es 961 144 25 24 y ya. Actualizamos la tabla, le damos clic y ver información, y como podemos ver se actualizó como el nombre, los datos y el número telefónico. Y bueno, eso sería todo en resumen. Bueno, voy a probar el botón de eliminar contactos. Quiero eliminar, no sé, mi información, la voy a ver. Como podrán ver, aquí está, la muestra la información. Voy yo y quiero eliminar contacto, le doy el botón de eliminar, se elimina. Y en este caso yo la eliminé directamente de la lista, porque si actualizo la tabla nuevamente no me va a mostrar nada. Le doy a regresar al menú para que vean el contacto estudiante ahora. Es un poco diferente, pero el funcionamiento es básicamente lo mismo y la lógica la misma. Pongo cualquier nombre, Ángel, apellido López, matrícula que es 20 de ST, digamos, correo estudiantes@gmail.com. Mi dirección puede ser cualquier dirección que nosotros deseemos agregar. Dirección de Benito Juárez. Agregamos nuestro número telefónico, cualquier número es válido. Le doy a agregar contacto y se agrega directamente. Limpio los campos para agregar otro contacto que yo quiera y vemos los datos. Le doy aquí en ver información y me muestra toda la información. Vamos a usar, en este caso vamos a buscar el contacto que es Ángel López. Me pide el nombre del estudiante. En el nombre del estudiante es Ángel. El apellido del estudiante es López. Y me muestra automáticamente los datos del usuario que yo he buscado, que es Ángel López. Y me muestra toda la información que fue agregada. Le doy a regresar al menú y bueno. Eso sería todo. Si quieren, el programa va a estar en el link de la descripción del video. Ahí está el programa y bueno, comenzaremos con la conclusión. Bueno, para concluir con nuestro trabajo, pues bueno, podemos concluir que durante nuestro trabajo hemos desarrollado un sistema de gestión de contactos con el enfoque especial de estudiantes y contactos normales, usando en este caso la herencia, la sobreescritura, la sobrecarga de métodos, sobrecarga de constructor, las clases anidadas, las excepciones y entre otro tipo más de cosas que fueron pedidas por el profesor. Como punto número 1 podemos decir que tenemos las clases y estructura, que creamos nuestras clases contacto de estudiante, lista de estudiantes y la clase persona, que es la clase padre, para manejar la información de los contactos y organizarnos de manera eficiente. Pasamos a la interfaz gráfica, en la que implementamos la interfaz gráfica de Java NetBeans del Cwin, que es el JFrame, en la que habilitamos los botones de agregar, modificar, eliminar, ver información y actualizar información, agregar números y etcétera. Validación de datos, en donde nosotros implementamos validaciones para asegurarnos de que los datos ingresados sean correctos y no sea ningún dato erróneo. Funcionalidades específicas, en la que nosotros desarrollamos funciones específicas para gestionar a los contactos estudiantes como para gestionar a los contactos normales que no son estudiantes,
para agregar la matrícula, para agregar para mostrar la información y para trabajar de forma eficiente. Y por último tenemos el manejo de las excepciones y también las clases anidadas, que olvidé mencionarla, creo que implementamos el manejo de secciones para garantizar un buen uso de la aplicación, para que los datos sean ingresados de forma correcta, no hay ningún problema a la hora de ingresar los datos y que los datos sean correctos y los muestre de forma correcta para todo el usuario. Y bueno, en este caso eso sería todo. Esas son las referencias en las que yo usé el libro que previamente me habían dado el profesor. Y bueno, ese es un video de YouTube en la que yo sí estuve viendo para darle el diseño a mis tablas. En este caso aquí dejo el link por si alguno de ustedes quiere ver la información, ver las tablas, ver cómo lo había hecho para que lo tengan como yo. Bueno, en este caso sería todo y muchísimas gracias por el video y hasta luego.